Gustavo Petro siempre fue el candidato escondido del uribismo para la presidencia de Colombia. No, mentiras. Yo sé que este video quizás le moleste a muchas personas y con toda la razón, pero a Álvaro Uribe también vamos a tener que perdonar. Y la verdad es que la lección de humildad que él mismo le está dando en este momento al uribismo es invaluable. Mientras los uribistas más recalcitrantes se empecinan en sumergirse en su discurso de odio para descalificar y juzgar a priori la alternatividad política, Álvaro Uribe de manera inusitada y casi que implícita les dice: acatemos la democracia y miremos cómo podemos aportar. Quizás estoy apresurándome a opinar sobre el cómo actuará Uribe frente al gobierno de Gustavo Petro, porque definitivamente él encarna la figura más maligna y tramposa que ha podido tener la historia política de nuestro país. Y hay muchas personas que guardan mucho dolor en su pecho por decisiones y órdenes que él mismo dictó desde sus gobiernos. Ojalá sí cambie un poquito y deje de ser un ente de perversidad en nuestro contexto político. Pero no podemos tapar el sol con un dedo tampoco. En Colombia nunca se había sentido y celebrado el significado que hoy encarna las relaciones políticas de oposición, frente a la invitación extraordinaria que la alternatividad política en cabeza de Gustavo Petro les está haciendo de construir paz, diálogo y vida. Quizás por fin hoy valga la pena acuñar esa frase de nuestro Jaime Garzón. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y reitero, esto que yo estoy diciendo es difícil sobre todo para quienes ciertamente vivieron con su propia sangre la maldad del conflicto armado que la figura política del uribismo ha querido perpetuar. Pero repito de igual forma, a Uribe Colombia también tendrá que perdonarlo. Y ni siquiera es por el bien de Uribe, sino por el futuro mismo del país. Ustedes saben cómo yo he ejercido la crítica política en contra del uribismo, porque tengo una forma de pensar y de vivir casi que 100% opuesta a lo que dictan los principios de esta ideología. Y saben además cómo rechazo las figuras del establecimiento que se han reunido a hablar con Gustavo Petro luego de haber ganado las elecciones. Todo parece ser más de lo mismo, pero las cosas con humildad deben ir más allá. Ojo con este análisis. No, yo invito a los colombianos a no irse de Colombia. Desmond Tutu, que fue uno de los líderes de las negritudes sudafricanas en la lucha contra el régimen de discriminación que se vivía en ese país, lo dijo cuando estaban logrando un proceso de paz en ese continente. Fue algo como: ellos no merecen ser perdonados, pero nosotros merecemos perdonarlos. Ese aforisma, esa frase con un significado profundo, formula un planteamiento en el que, por ejemplo, con el caso de Álvaro Uribe, quien verdaderamente se ve beneficiada al entender el perdón como una forma de ceder entre las partes y de resarcir el dolor, es Colombia. El perdón es en realidad un espacio del alma humana en el que se logra comprender que la esencia de nuestra vida yace sobre la humildad de entender al otro como un ser que puede cometer errores igual a mí y que puede cambiar. La verdadera reconciliación no puede alcanzarse negándonos el pasado, ni concentrándonos solamente en lo que pasó. Es el trascender el verdadero objetivo muchas veces ignorado del perdón y la reconciliación. Y en ese orden de ideas, consumiendo por fin a conciencia nuestro pasado, digiriéndolo, utilizándolo y trayendo a sus actores más importantes aún vivos para que hagan parte de la construcción de un nuevo país. Debemos alcanzar finalmente la reconciliación para poder hacer trascender el territorio y salirnos de esa guerra sucia en la que nos han mantenido por tanto tiempo. La base de todo esto, por supuesto, es la contradicción. Quienes han visto mi trabajo se habrán dado cuenta del repudio que intento representar, desde la crítica que he realizado a muchas ideas del uribismo y a muchas de sus decisiones gubernamentales que simplemente se han dirigido en contra de la gente. Pero reconocer que el país está en un momento en el que debemos extender la mano para tomarla del otro, escuchar las posiciones del otro y expresar las mías con respeto, y trazar lugares comunes y contrarios para empezar a ser iguales u opuestos desde la paz, es crucial para al menos ponerle fin a dinámicas de nuestra cultura política que se siguen manteniendo, como la guerra, la violencia, el asesinato de los líderes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Iván Duque ganó la presidencia en el 2018 representaba una revancha del uribismo. Él terminó convirtiéndose en un botón de odio que se ponía la ultraderecha en la camiseta para demostrar que la democracia en este país les pertenecía. Hoy el discurso de Gustavo Petro es otro totalmente diferente. Es precisamente el de trascender desde la reconciliación. Y como lo dije, ese acto de reconciliarse solo puede sostenerse desde
desde la contradicción de las partes. Y desde asumir esos puntos en común o en contra, simplemente en paz, empieza a asomarse en nuestro horizonte otra forma muy diferente de ver la política a la que siempre nos habían dicho que debíamos ver. Esperemos que la ultraderecha y el uribismo sí la aprovechen y contribuyan a construir país en vez de seguir dividiéndolo. Sin embargo, mucho cuidado porque aquí hay que agregar algo. No sabemos si Álvaro Uribe, viéndose completamente derrotado en los últimos periodos electorales, está utilizando este tipo de encuentros de escucha y conversación pacífica como salvavidas de su figura política, que no solamente va en deterioro, sino que dejó en evidencia lo sucia que es su participación y por supuesto lo corrupta también, sustentando esto en las decenas de casos en los que está envuelto. Y esperemos que Gustavo Petro, con su intención de construir desde la diferencia y el conflicto político, realmente sí ejerza la alternatividad y no termine cediendo al establecimiento para mantenerlo cómodo. Todos esos espacios sobre los que han vivido como si les pertenecieran durante toda nuestra historia política. Cofradía para el Cambio es un medio de comunicación alternativo colombiano. Estas son las redes sociales donde tenemos presencia. Intentamos ejercer nuestro oficio con una estética única desde el periodismo de interpretación, la opinión y el análisis. Gracias por apoyar nuestro trabajo. Una producción de Cofradía para el Cambio.